Nos arranquemos con la sesión del día de hoy. Entonces, el día de hoy, 16 de noviembre del año 2020, vamos a proceder a desarrollar lo que quedamos pendientes. Eso estábamos hablando de el ciclo celular y estábamos hablando de interfase, ese proceso en el cual la célula se está preparando para dividirse. ¿Listo? Entonces está en proceso de preparación, ella se duplica en volumen, duplica organelos y empieza a generar la duplicación del ADN, preparándose para la fase que vamos a conocer como fase M o fase de mitosis, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Si te acuerdas de esa parte la estábamos viendo ya la semana pasada, creo que, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a retomar justo donde quedamos, desde esta rueda. Esta rueda nos explicaba entonces que la interfase la estábamos componiendo principalmente de varias subfases que tenían dentro de sí. Tenía en primera instancia, vamos a ver si lo logro llevar otra vez acá, teníamos, entonces, que arrancábamos por la fase G1, que es donde se empiezan a dividir los orgánulos celulares a duplicarse. La fase S, que es donde se prepara la célula porque hay un crecimiento exponencial en su volumen. Y finalmente teníamos la fase G, donde empieza a duplicarse el ADN, ¿listo? Entonces, en ese proceso pasamos a lo que se conoce como fase M, ¿listo? Miremos que aquí tenemos que esta como tal, esta fase M es lo que nosotros de verdad llamamos división celular. ¿Listo? Es esta fase la que se conoce como tal, como el proceso de división celular y corresponde al ciclo reproductivo para generar a partir de una célula antigua, generar nuevas células. Entonces miremos que aquí tenemos esta como la etapa de división celular, ¿listo? O la fase M que conocemos, que vamos a ver que se llama el proceso de mitosis. Esta etapa tiene una característica principal y es que es muy rápida. Apenas se termina la interfase, automáticamente ya tengo el ADN duplicado, aquí ya directamente ya lo tengo duplicado, miremos, y ya cuando lo tengo duplicado inmediatamente empezamos a generar las dos células. ¿Por qué? Porque la célula pues no soporta ese volumen que hay en su interior y simplemente se divide lo más rápido posible. Y esas son las fases que nosotros vamos a conocer como mitosis o fase M del ciclo celular. ¿Listo? Que lo vamos a ver ahorita a detalle. Entonces, finalmente, lo que vamos a desarrollar aquí en la siguiente diapositiva es ese ciclo, cómo evoluciona o hacia dónde me apunta el ciclo. Entonces, por el momento, terminamos con la sesión del día de hoy de ciclo celular. ¿Listo? Entonces, ya pueden acceder y hacer la sesión de ciclo celular. Permítanme acá a ver si me escapa algo. Y vamos entonces ahorita sí a ver qué es el ciclo celular y lo vamos a usar en otro recurso. Entonces, tarea que les queda para el día de hoy, ya aquí en el curso que estamos viendo, ya pueden ingresar y depositar esta actividad del ciclo celular. Y para hoy ya podemos entrar también a trabajar la división celular conocida como mitosis. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar este que ya lo terminamos y queda en sus manos el realizar el proceso y ahorita sí entramos a entablar lo que es la mitosis o entramos a profundizar en la fase M. Nuevamente aquí este recurso nos recuerda que la fase M es la etapa del ciclo celular donde el núcleo y el material genético generan dos células hijas. ¿Listo? Entonces la mitosis es la fase de división celular que favorece la regeneración de tejidos y el crecimiento de organismos pluricelulares. ¿Por qué? Porque pues es la fase que me permite de una célula madre, de una célula inicial, obtener yo dos células hijas. ¿Listo? Y eso permite ¿qué? Permite que si en algún tejido, en algún proceso, una célula hija pues es lastimada o muere por algún factor genético, por algún factor externo, podamos después mediante este proceso volver a generarla. ¿Listo? Eso permite que en los tejidos constantemente se estén regenerando células y asimismo nosotros como organismos pluricelulares estemos en constante recuperación del tejido que nos compone. ¿Listo?
Este proceso ocurre en las células somáticas. Miremos, esta parte es importante para que diferenciemos esto. Ocurre en las células somáticas. Cuando hace referencia a somático, hace referencia a que son las células que se encuentran distribuidas a lo largo de nuestro cuerpo y que cumplen las funciones vitales. ¿Listo? O sea, todas las células de nuestro cuerpo las vamos a llamar células somáticas. Y hay dos excepciones a la mitosis que están muy controladas o tienen un proceso diferente. La primera, que no la nombra ahí, son las neuronas, que las neuronas tienen un proceso más lento de división celular porque ellas como tal tienen una función especial de transmitir impulsos nerviosos. ¿Listo? Pero otras que tienen otro proceso celular que también vamos a ver aquí es denominado como meiosis, diferente a la mitosis, y estas hacen referencia a las células que sirven para la reproducción sexual o gametos, ¿listo? Lo que son espermatozoides y óvulos ya entran dentro de otro tipo de proceso de división celular. Entonces recordemos esta palabra, somáticas. Somáticas hace referencia a todo tipo de células. Que se encuentran en el cuerpo del individuo, ¿listo? Entonces, esas serán las famosas células somáticas que nosotros tendremos. Ahora, ¿cómo ocurre el ciclo celular? ¿Y para dónde vamos nosotros en el ciclo celular? El ciclo celular se divide en varias fases que tienen los nombres que vemos ahí, ¿listo? Entonces, vamos a ir definiendo cada una de ellas y vamos a ir tratando de esquematizar su orden. Arrancamos por la profase, es la primera fase de ellas y esta es la etapa inicial de la mitosis, es decir, estamos mandando la orden de que nos vamos a dividir. Entonces, en este caso, lo primero que va a pasar es que la membrana nuclear desaparece, ¿listo? O sea, este envoltorio que delimitaba el núcleo, esta membrana que lo delimitaba, se empieza a romper, no se rompe totalmente, sino que se empieza a fragmentar de a pocos. ¿Por qué? Porque en su interior, miremos que en su interior se han acumulado estos, como unas especies de X que vemos ahí, pues esas X son cromosomas. Entonces rápidamente vamos a dibujar aquí. Rápidamente, ¿qué tenemos? Tenemos la célula. ¿Listo? Tenemos nuestro núcleo, nuestra membrana celular intacta. En el interior empiezo yo a formar estos cromosomas. Recordemos que antes de la división celular, el material genético se encontraba por ahí disperso, o sea, se encontraba el ADN regado por todo el núcleo, ¿listo? Disperso en todo el núcleo. Ahora, cuando dimos la orden, él se empieza a condensar, se empieza a enrollar y va formando cromosomas como tal. Esos cromosomas resulta que acontece que, como ya los he duplicado, antes tenía 2, ahora tengo 4, esos cromosomas ya hacen que el volumen de la membrana se aumente y esta membrana no es tan fuerte como la membrana nuclear. Entonces ella empieza a fraccionarse y en el proceso de fraccionamiento empieza a liberar los cromosomas. Cuando se liberan los cromosomas, por aquí hay unos centriolos se llaman, que vamos a ver cómo funcionan, y ellos, si se acuerdan de la parte de orgánulos de la célula, ellos tenían algo que se llamaban usos acromáticos. Pues resulta que estos usos, cuando se rompen, ellos no dejan volando el material genético en la célula, porque si no, pues se podría perder y dañar ese material. Ellos automáticamente atrapan los cromosomas. ¿Listo? Y esos usos acromáticos atrapan los cromosomas como si fueran arañitas colocando sus paticas sobre los cromosomas. ¿Listo? Entonces ya vemos que 2 irían hacia el lado izquierdo, 2 irían hacia el lado derecho. ¿Listo? Esa es la primera etapa de la profase. Entonces vamos a ver acá. Listo, tenemos primeras etapas. La primera de todas, la membrana celular desaparece. Se condensa el ADN, que es lo que vimos que se empieza a formar los cromosomas. Y los centriolos, que son estos orgánulos que están aquí, que están formados por el uso, o sea, tienen esos tejidos que llamábamos uso acromático, ellos se dirigen a los polos. ¿Por qué se dirigen a los polos? Porque van a separar entonces. ¿Listo? Y en ese momento se forma el uso acromático, se forma esta red que va a pescar cromosomas. ¿Sí la vemos aquí? Esta red es el famoso uso acromático. ¿Listo? Entonces, eso ocurre en la profase, simplemente me preparo para la división,
separo los centriolos, cada uno agarra un polo de la célula y empiezan a tirar sus redes para atrapar los cromosomas que quedan ahí. Posterior a ello, tenemos la metafase. En la metafase ya se termina de formar el uso acromático. ¿Qué quiere decir eso? Ya los cromosomas, miren, quedan atrapados en el uso acromático. ¿Listo? Los cromosomas vemos ahí que como que se alinearon, entonces ahorita sí. El uso acromático viene y los atrapa y ya quedan fijos ahí, ¿listo? Y los microtubos que conforman el uso acromático desplazan a los cromosomas. ¿Qué quiere decir esto? Se pegan ahí y empiezan ya a decir, usted se viene conmigo, usted se viene conmigo, usted se viene conmigo y usted se va con ese, ¿listo? Entonces empiezan a polarizar dos cromosomas para acá, dos cromosomas para acá. Como yo los he duplicado, entonces estos dos cromosomas que van para la derecha son igualitos a los dos cromosomas que van para la izquierda. Entonces, ahí ya empiezan ellos a jalar, ¿listo? Y el uso acromático los acomoda en una línea para empezar a diferenciarlos, ¿listo? Pero ya empieza a haber una tensión. Esa es la metafase. Entonces la profase divido todo y rompo la membrana principalmente. Esa es la profase. Metafase, el uso acromático se forma y los cromosomas me quedan en el medio listos para ser distribuidos. Ahora tenemos la anafase. La anafase, los cromosomas ya se separan y el material genético va la mitad para un lado, la mitad para el otro, ¿listo? Y se conoce así principalmente como anafase y solo tiene una etapa principal porque pues lo importante aquí es la separación del material genético. Se separa el material genético en iguales cantidades. Lo mismo que hay en la derecha, hay a la izquierda. Eso va a generar dos células hijas exactamente iguales. Y miren entonces que cuando yo tengo la anafase ya, aquí el uso acromático se ha separado y por aquí justo por la mitad de la célula yo tengo un espacio que es vacío. El uso acromático también, al ser una red, ha pegado en su sistema, ha pegado orgánulos celulares. ¿Listo? Porque recuerdan que en la etapa de la fase interfase, esos orgánulos celulares se duplicaron. Entonces, el uso acromático también dice, bueno, yo me llevo una mitocondria, usted llévese otra. Yo me llevo un ribosomo, usted llévese otro. Y se empieza a distribuir. Una vez se distribuye esto y ya están separados, ya como quien dice, un bando está a la derecha y otro bando igualito está a la izquierda, pasamos a la etapa de telofase o la etapa telonera, la etapa final. En la etapa de telofase, ¿qué pasa? Miren, se forma una nueva membrana nuclear. Yo tomo este sistema y empiezo a formar una membrana nuclear, ¿listo? De tal forma que ya es como si tuviera yo dos células en el interior del sistema, ¿listo? Aquí no se ve, pero para asegurar que el material genético quede y que las dos células se formen, este empieza a generar un hundimiento, ¿listo? ¿A qué se debe esto? Pues se debe principalmente a que los centriolos están y cada uno yéndose para su lado. Entonces veamos esto aquí. ¿Cómo sería eso entonces? La célula en un inicio estaba así. Aquí hay un centriolo, está trayendo su material y todo el cuento hacia este lado, acá hay otro. Entonces, a medida que ellos se van separando, van alejándose el uno del otro, van polarizando y mientras eso va pasando, como esto es, la membrana es un tejido elástico, entonces a medida que los voy separando es como cuando usted va separando dos bolitas de goma, el centro se empieza a adelgazar lentamente, entonces el uso acromático empieza uno para la izquierda, otro para la derecha, miren que ya los voy a dibujar más alejados. ¿Listo? ¿Y qué empieza a pasar? Este empieza a presionar, entonces empieza como a estirar la célula. Y esa deformación hace que cada vez este diámetro sea más pequeño.
Profe, el micrófono. Profe, tiene el micrófono apagado. Ay, Dios mío. Bueno, reencauchando desde el principio, porque ¿por qué no me dijeron antes? Gracias, Laura. Entonces, ahorita sí, reencauchando desde el inicio, tenemos que la primera etapa es, ¿cómo se llamaba? Interfase. Es decir, era la fase en la cual yo simplemente me estoy preparando para hacer la división. Estoy listo para irme, entonces me dedico a comer, a ingerir nutrientes, a prepararme, a empezar a crecer el músculo, a crecer, bueno, no el músculo, sino el citoplasma, a empezar a dividir organulos, a empezar a dividir ADN, a decirle, venga, empiece a duplicar ese material que vamos a necesitar, que se separe, y ahí simplemente estoy yo preparándome. Es toda una fase de preparación, ¿listo? Entonces, ahora ya entramos a esta fase, que es la que yo les comentaba como tal. Esta fase ya es la fase que se denomina como fase de reproducción celular, o conocida como fase M o fase de mitosis. Por eso estamos aquí en la etapa de mitosis. Y la mitosis se divide en varias subfases. Recuerden también que la interfase se dividía en G1, S y G2, que eran simples fases del tiempo donde ella empezaba a realizar un proceso. ¿Listo? Y ahorita vamos a tener aquí las fases de la mitosis. La primera fase de la mitosis se llama profase. ¿Listo? O la fase inicial. ¿Qué ocurre en la fase inicial? Lo primero que va a ocurrir ahí es que se rompe el núcleo. ¿Listo? El material nuclear se rompe. Y en ese punto queda disperso parece que queda disperso por el citoplasma. Pero en ese punto mismo, los usos acromáticos, que son como esa red, imagínense que ustedes son paracaidistas, se rompen, se liberan, y en ese momento una red los atrapa. ¿Listo? Esa red es el uso acromático. Entonces el uso acromático ya empieza a dar la orden, listo, ya tengo atrapados mis cromosomas, ahorita sí, empecemos. Después de la profase viene la metafase. ¿Listo? La metafase es una fase en la cual ya tengo mis cromosomas atrapados, lo único que yo empiezo a decir es ubíquense exactamente a la mitad de la célula, alíñense todos, que vamos a ver quién va para la derecha, quién va para la izquierda. ¿Quién va para el polo sur? ¿Quién va para el polo norte? Entonces ellos dicen, listo, uno de estos va para acá y el que es igualito a él tiene que ir hacia el otro lado. ¿Listo? Eso hacen la profase, ahí está, ahí empiezan y como que están planeando y recibiendo las órdenes de quién va a ir para cada lado. ¿Listo? Después de la anametafase llegan a la anafase. ¿Listo? Cuando llegan a la anafase, ¿qué hace? Ya después de la planeación, ¿quién va para cada lado? Ahorita sí, uno va para acá y otro va para acá y dejan un espacio en el centro por donde la célula se empieza a achatar. Cuando esa célula se empieza a achatar y empieza, pues ya sabemos aquí que empieza a compactarse, se empieza a dar la formación de ya dos células hijas. ¿Listo? Y en el proceso que nosotros tenemos a continuación se conoce como telofase o la etapa final. ¿Listo? Entonces la etapa final, que es la telofase, pues por la caída del telón, por así decirlo, podemos verlo, ya se han separado y en ese momento esto ya se empieza a achatar y miren lo importante, se forma la nueva membrana nuclear, ¿listo? En cada uno de los extremos de la célula se va a formar una membrana nuclear encapsulando ese material genético que nos repartimos. Ya después de repartirlo, lo encapsulamos y muchas veces la citocinesis, que es la que viene ahorita, se encontraba dentro de la telofase, se consideraba una etapa de la telofase, pero los nuevos microscopios de barrido y el nuevo análisis que se ha hecho nos ha llevado a ver que son fases diferentes. Entonces se forma la membrana celular. Ya cuando la célula ve que eso dice, ah, perfecto, ya no va a pasar nada porque ya no estoy bien, ya si me rompo, no se va a regar el material genético, ya empieza el proceso de achatamiento muy rápido y de
constricción de la membrana nuclear. La membrana nuclear se empieza a hacer más pequeña. Es como les decía ahorita, el proceso en el cual usted tiene dos globos inflados con un gas y los empieza a girar. A medida que los va girando, el punto en el centro se va haciendo más pequeño hasta que llega un punto en el cual usted puede cortar y ambas bombas le quedan con el gas sin que el contenido se libere. Eso mismo pasa en la célula, ¿listo? Este tramo se hace tan pequeño que lo que vamos a tener aquí es que llega un punto en el cual ya se libera y el contenido de las células, ni una sola gota de citoplasma se pierde, ¿listo? Entonces se regeneran las dos células y se separan. Y ahorita ya quedan de una célula madre, van a quedar dos células hijas, ¿listo? ¿Qué es importante o qué tiene que ver aquí muy importante? Y gracias Laura por preguntarlo. Ambas células hijas son idénticas. Idénticas la una con la otra y son igualitas a la madre, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que en ningún momento yo he perdido la característica principal de la célula. Si esa célula en principio era del tejido muscular, las hijas van a ser células del tejido muscular, ¿listo? Si eran células del tejido adiposo, van a ser células del tejido adiposo, por eso siguen conservando su función. Su función no cambia, simplemente ahorita hay dos en lugar de una, pero ambas siguen siendo exactamente iguales. ¿Por qué? Porque el material genético se duplicó y se separó. ¿Listo? No es que de una célula vamos a obtener una célula diferente, que una célula muscular vamos a obtener una célula nerviosa, no es así. Las únicas que tienen esa propiedad son las células madre, porque ellas como tal aún no han sobrescrito su material genético y es otro proceso un poquito complicado de explicar, pero que lo veremos luego, donde yo puedo tomar ese material genético limpio y sobreescribirlo con el material a donde yo llego. ¿Listo? Eso ocurre en todas las células del cuerpo, salvo en las neuronas y en las células sexuales. En las células sexuales nosotros vamos a tener principalmente proceso llamado meiosis. ¿Listo? Que es el proceso que vamos a ver en la siguiente clase. Permítame, aquí está en el curso. Permítame, les borro todos los garabatos. Miren, vamos a seguir con la meiosis. Listo. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Que terminemos aquí con la etapa del ciclo celular, entremos al sistema de la mitosis y, por favor, después de ver todas las etapas y que ustedes analicen todo este sistema, porfa, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Entrar a desarrollar la actividad de preguntas, ¿listo? Esta les queda para ustedes como tarea el día de hoy. Ya tenemos dos, como les decía al principio de la clase, tenemos la del ciclo celular, que es importante que ya la hayan realizado, porque ya hoy lo concluimos, y el ciclo celular de una vez pasemos a la actividad de la mitosis, ¿listo? Entonces el día de hoy ya tienen que entregar ciclo celular y mitosis, ¿listo? Para que el día de mañana tengamos el espacio y podamos desarrollar la meiosis sin problema y no se nos atrasen las clases. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí. Espero que vayamos muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos?